Bienvenidos a Será Justicia. Este programa habla de temas judiciales o que tienen vinculación con los derechos, pero no podemos dejar de contarles cómo estamos viviendo esta situación de inestabilidad económica, o por lo menos una percepción en cuanto a la economía del gobierno que se trasladó en hechos concretos como el aumento del dólar, la situación con las LEVAX que hemos vivido en las últimas horas, y queremos saber cómo esto afectó a la imagen de Macri. Esto está recién salido de la cocina que nos trae Jorge Giacobbe. Hubo una afectación de la imagen del gobierno y enseguida les vamos a contar de qué se trata. Pero también, haciendo honor al nombre de este programa, Será Justicia, ustedes saben que se viene una reforma dentro del Consejo de la Magistratura para poder mejorar la selección de los jueces. De esto se ha hablado mucho porque por allí se ha dicho que había jueces con padrinos, nombrados a dedos, etcétera. ¿De qué manera se puede transparentar esta selección de jueces para mejorar la imagen de la justicia? Bueno, vamos a tener aquí invitados a Juan Máiquez, que es el hombre del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, para que nos hable acerca de estos cambios. Pero primero vamos con la imagen de Macri y vamos a saludar a nuestro primer invitado, Jorge Giacobbe, que nos viene con unas encuestas. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por venir. Por favor. Nos venís con unas encuestas recién salidas, que tiene que ver con una medición de 2.500 casos telefónicos previa al inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero de alguna manera vos tenés un anticipo de la imagen de Macri. Sí. ¿Que tiene que preocupar a Cambiemos o no? Que tiene que preocupar a Cambiemos. A Cambiemos, nomás. No sé si a la opinión pública. A ver, ¿por qué? Cambiemos. Macri bajó el último mes 6 puntos de imagen positiva. Sí. Y acumulado desde noviembre bajó 15. Y ya su imagen negativa es más alta que la positiva. Ajá. Es decir, estamos ya en un periodo donde se rompió la idealización, que eso funcionó hasta las elecciones legislativas. Y ahora la relación entre Macri y la opinión pública, en particular con su propio público, está cambiando rotundamente. Sí. Los números le quedaron hoy 40% de imagen positiva y 48% de negativa. Ahí lo vemos en la placa, la primera placa, la desaprobación, la imagen de Macri, la desaprobación había llegado a su pico máximo por las tarifas y el dólar. Claro. Antes de ordenar un acuerdo con el Fondo Monetario, la imagen había alcanzado su piso desde diciembre del 2015. Exactamente, el punto más bajo. Mirá vos, y desde las elecciones de octubre la caída promedia, como vos decías, de casi 20 puntos. Exactamente. Ahora vos fíjate que, entonces, respecto a lo que estamos viendo, con el dólar, con el FMI y demás, sí, parece que lo que hay que aportar al análisis es que este es un problema de desconfianza que no viene necesariamente desde el mercado ni desde la clase política, sino que viene desde la opinión pública y viene desde noviembre. La opinión pública hoy por hoy es algo así como un sujeto tácito en los análisis, que no se la toma en cuenta, porque es difícil ocultarla, porque no tiene una voz que pueda venir como claro, representación a los medios y demás. Pero entonces, si desde noviembre está cayendo la imagen del presidente en la opinión pública, en algún momento el sistema político, el sistema financiero copia eso y entonces sí se empieza a poner paranoico. Y se disparan los problemas. Bueno, de hecho, la sensación es que todos estos días venimos viviendo una suerte de paranoia colectiva, más allá de los problemas reales que existen, porque no podemos hablar de una sensación. Digo, que hasta los economistas más, digamos, separados en sus opiniones dicen que ir al Fondo Monetario Internacional no es para nada un indicio positivo, claro. No. Mirá, es una hay dos cosas en ese sentido. El 2% de los argentinos cree que los problemas económicos el gobierno los debería solucionar tomando deuda. El 2. Es decir, lo que hace el gobierno de tomar deuda es popular para el 2% de la población. Amén si está bien o está mal, no entremos en esa discusión. Es mala palabra para los argentinos. Y además el actor, el FMI, es el incorrecto. Es impopular la política y es impopular el actor. Y tenemos acá otra placa, también de estos 2.500 casos. Sí. Con las que han trabajado. Estos fueron previos a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo ustedes ya anticipan una imagen negativa
bueno, un poco lo decías vos, ¿no? Claro. Que bajó un 6% en el último mes. Bueno, tenemos obviamente números de otras consultoras que más o menos coinciden, más o menos, con esta proyección. Ahora, también ustedes consideran que esto no es una cuestión, digamos, alarmante en el sentido de un derrumbe. No, no es para nada un derrumbe. No es para nada un derrumbe. Y hasta te diría que esto es esperable. ¿Por qué? Lorena, bueno, a ver, tiene todavía, o tenía hasta la semana pasada, 40 puntos de imagen positiva y todavía los números le daban para una reelección. Ajá. Y entonces uno puede ver la mitad del vaso vacío y decir cuánto cayó, o puede ver la mitad del vaso lleno y decir, bien, tras un año de 40% de inflación, otro año de 25, este año que pinta para 25, el cuarto, el segundo semestre que no aparece nunca y el sufrimiento de la gente que es muy continuado y que viene ya desde los últimos 3 años del kirchnerismo, todavía conserva un capital político que habla del nivel de tolerancia de la opinión pública. Yo lo que percibo bastante en redes sociales, en donde la verdad que las opiniones son cada vez más violentas, Claro. Y donde pareciera como agrandarse la grieta, lamentablemente, es, digamos, una gran masa del votante de Macri que dice, estamos atravesando una situación difícil, pero yo no me olvido lo que pasé durante los últimos 13 años. Absolutamente. Cuando Macri se termine de desgastar, tarde o temprano, Lorena, finalmente termina sucediendo así, la gente no va a volver para atrás, va a construir una cosa nueva. La discusión para Cambiemos es si tienen el próximo capítulo o van a hacer lo mismo que todos los esquemas políticos anteriores, que es que los líderes no puedan tener una sucesión. Claro, o si la alternativa nueva va a surgir, pero de un partido político distinto. X. Yo creo que va a surgir de un X. Se puede llamar a sí mismo peronista o no, pero no quiere decir que la gente que lo vaya a votar es peronista, ¿no? Claro, claro. Yo creo que Macri es la primera mecha de un proyecto que tiene que taladrar algo que es durísimo. Me parece que se tienen que acostumbrar a la idea que la primera mecha no hace todo el agujero. Que después hay que cambiarla por otra y en una de esas el agujero lo completa la tercera o la cuarta mecha. Lo que pasa es que hay una cierta paranoia en función de creer que el presidente y el proyecto son la misma cosa. Que es una mirada de corto plazo y es también una mirada paternalista, ¿no? Claro. Cambiemos tiene cartas de futuro. Sí, igualmente, digo, tampoco en esta situación de tanto movimiento de piso, ni siquiera han robado cabezas, para hablar mal y pronto, ni siquiera es que ha tenido que irse un ministro de Economía, Sí, totalmente. ministro de Hacienda, el principal referente del Banco Central, Sturzenegger, Macri en las últimas horas ratificó a González Fraga en el Banco Nación. Sí. Aunque su gabinete está mucho peor que él. Que esto es muy interesante. Sí, porque que se lo preserva de alguna manera. Claro, porque la línea de defensores que él ha tenido ha funcionado muy bien. Claro. Cuando arrancó la gestión de Macri había 5 ministros que medían más que él, Lorena. Hoy no queda ninguno. Y ellos han caído estrepitosamente, mucho más que lo que cayó él. Con lo cual lo han defendido hasta ahora. Claro. Yo creo que el gobierno tiene pensado meter un cambio en el gabinete, pero no lo quiere hacer ahora para no entregar los alfiles a la oposición. Bueno, de hecho se ha ampliado el círculo rojo, sabemos que Ernesto Sanz vuelve como a jugar un poco en la partida del diálogo, Sí. También a Monzó, Monzó se le ha pedido. a Frigerio. Sí. Ahora, a mí me da esta sensación, que esas son conversaciones intersistema. Aquellas personas que están dentro del yogur de la política, creyendo que si se juntan entre ellos, si se juntan 8 gobernadores, o hay una reunión acá, una reunión allá, participa tal o otro, creen que la gente los va a mirar y va a decir, uy, ahora se juntaron todos, qué bien que va a andar la cosa. Digamos. Y esto es una locura. Esto es una locura. El gobierno tiene que dar algunos gestos que peguen en la opinión pública, que den confianza a la opinión pública, no al sistema político. Claro. Jorge, gracias. A vos. Hacemos una pequeña pausa. Cuando pensé este programa e invité al funcionario de gobierno que ahora va a venir, pensé que, digamos, lo más débil, lo más crítico que podía uno encontrarse del gobierno de Macri y a cambiar era la justicia. Bueno, ahora hemos venido con toda esta situación de la economía y de pronto nos olvidamos de la justicia. Pero bueno, este programa ya va a ser la justicia. Queremos hablar del proyecto que tiene el gobierno para mejorar la imagen de los jueces, para que su selección también sea más transparente. Juan Bautista Máiquez viene después de la pausa.
banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, recién les decíamos que la justicia pareciera no ser un problema que está en la tapa de los diarios, por lo cual para mí, bienvenido sea, me encanta porque puedo hablar con mayor tranquilidad, sin tener que hablar de los temas del momento, sino hablar un poco de la construcción de justicia. Un poco para eso está Será Justicia, para no tener que andar pegada de las tapas de Clarín, Nación, TN, Canal 3, etcétera, y poder profundizar un poco más de los temas que de pronto en los grandes medios no se puede. Juan Bautista Máiquez, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, en el Ministerio de Justicia, es el hombre del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y está aquí en Será Justicia. Suele ser un invitado muy difícil de tener, así que doblemente gracias por venir. Buenas noches. Favor, ¿Qué placer. tal? Bueno, doctor Máiquez, por un lado quería preguntarle respecto a los cambios que se vienen en el Consejo de la Magistratura, esto como nivel micro, porque usted está allí, y por otro lado a nivel macro, ¿no? Los cambios que, digamos, piensa el Poder Ejecutivo, Garabano, etcétera, o todo el equipo en materia judicial en cuanto a la imagen de la justicia. Sí, a ver, son en dos partes, digamos. Dos partes. Por un lado el tema de... En primer lugar, sí. En los cambios micro, como hacía referencia usted, Sí. recién entiendo que se refiere a la renovación que se va a dar en el Consejo de la Magistratura a fines de este año. Sí, porque allí hay un proyecto de Garabano. Claro, renovación, que en el proyecto de reforma de ley del Consejo de la Magistratura, Sí. Si hubiera estado esa ley vigente, no tendríamos necesariamente que renovar como vamos a renovar ahora en noviembre. Doy dos casos puntuales, ¿no? Yo creo sinceramente que es una pérdida trascendental que dos abogados como la doctora Donato y el doctor Piedecasas no tengan la posibilidad de reelegir. Claro. Dos abogados que han trabajado pero a destajo por este consejo, ambos en su momento presidentes del Consejo de la Magistratura, y no tengan la posibilidad de reelegir. Me parece que es algo que está bien planteado en la nueva en el proyecto de ley que se está debatiendo, que incluye una reelección, además Sí. de una composición diferente para... ¿Cómo sería la composición? Porque, digamos, siempre el tema del Consejo de la Magistratura fue, bueno, hay más composición por parte de los representantes del Poder Ejecutivo. No hay igualdad de representatividades. Sí, en realidad por parte del Poder Ejecutivo Siempre nunca hay lo hubo, uno. siempre hay uno. No, bueno, pero yo quería, por ejemplo, en el kirchnerismo, por parte del gobierno, ¿no? Sí, Porque en están realidad los siempre está la legisladores. discusión de si el estamento político es mayor al estamento Exacto. judicial, y en realidad lo que se busca es un equilibrio de estamentos. No hay uno puntual porque se están debatiendo, hay distintos proyectos, pero lo que se busca es un equilibrio entre los estamentos: judicial, político, académico, Sí. y por parte de los ¿Y qué abogados. se sumarían más representantes? ¿Cuál sería el Bueno, en los equilibrio? proyectos que están en discusión, sí, se sumaría... El representante del Ejecutivo sería uno solo. Sí, claro. En este caso es usted. En este caso ¿Tiene soy reelección? yo. Sí, si reelige el presidente... Perfecto, es discrecional de Macri. Proponer una reelección de Sí, candidato. una reelección, No, me resulta punto. incómodo hablarlo, Claro. porque en este caso, bueno, soy yo. Sí. Pero una de las cosas que introduce o uno de los proyectos que se están debatiendo se sumarían más jueces, se sumarían más académicos, se sumarían más abogados. Pero bueno, está en discusión, hay distintos proyectos, distintas fuerzas están tratando de lograr consensos. Hoy nosotros esperamos que salga, pero bueno, no, es un resultado incierto todavía.
Bueno, la semana pasada, esto es un tema chiquito, pero como para hablar un poco de por qué es importante el tema de la representatividad. A mí me tocó hablar la semana pasada con la doctora Donato, justamente, ella es la representante del Colegio de los Abogados, en el Consejo de la Magistratura, Colegio de Abogados de Buenos Aires, respecto a cómo han votado en el Consejo de la Magistratura por una sanción a un juez del sur del país, de Santa Cruz, que estuvo encubriendo un caso muy grave. A ver, usted dígame de qué era. Sí, a ver, las imputaciones que le hacían al juez Reinaldi sí. En el dictamen, la verdad, un dictamen sin fisuras que hizo la consejera Exacto. Donato. Se le imputaba estar vinculado a distintos episodios de delitos de trata de personas. Exacto, era trata de personas, no me acordaba. Sobre todo por una persona que ya estaba acusada en la justicia y se estaban probados los vínculos, etcétera. Sí, si bien la causa penal no estaba terminada, creo, y así lo voté, que el dictamen de la doctora Donato era contundente. Era para habilitar el juicio político y ella lo explicó muy bien cuando yo hablé de cual. que el rol de ustedes es habilitar o no, pero un juicio político que tiene que ver también con que si la persona es idónea o no para ocupar ese cargo, para ocupar el cargo más allá de lo que penalmente se pueda probar. Sí, hay una discusión y en su momento en el caso Freiler también se discutió. Nosotros en el Consejo de la Magistratura lo que tratamos de conseguir son semiplenas pruebas para que después sea el jurado de enjuiciamiento el que en definitiva diga si hay certeza o no. Lo que hizo la doctora Donato en el dictamen fue un dictamen donde abundaban las pruebas. Exacto. Desde mi punto de vista casi certeza, sí, diría, ¿no? Pero sí. Bueno, siempre está, bueno, pero y por es eso, algo que usted yo votó critico. a favor de que se inicie el juicio político, finalmente Sí. esto se frenó porque hubo un corporativismo judicial, totalmente repudiable, sí. que impidió que este magistrado tuviera que dar las explicaciones en el juicio político, que desde mi punto de vista, y acompañando el dictamen de la consejera Donato, había que hacer. Exacto. Por eso, digo, lo quiero rescatar porque el tema de la representatividad del Consejo de la Magistratura marca esto. Hasta dónde una fuerza determinada se puede autoproteger o hasta dónde, bueno, hay paridad de poderes o igualdad como para que pueda avanzar una investigación y que se llegue al final de esa instancia, para ver hasta dónde alguien amerita o no ser apartado del cargo. Siempre el juicio de esto, déjeme decirle que hablando del Consejo de la Magistratura que tenemos hoy, de las estructuras o las reformas que se vienen, nosotros agarramos un Consejo de la Magistratura que es un órgano enorme e importantísimo constitucionalmente, hablando, dormido, totalmente dormido. Y con esta composición, hemos hecho lo que no ha hecho ningún otro consejo. Es decir, si bien se necesitan cambios, se necesitan mejoras, siempre vamos atrás de las mejoras, sí tengo que rescatar, y por eso decía al principio lo de la doctora Donato y lo del doctor Pie Casas, sí tengo que rescatar que este Consejo de la Magistratura ha nombrado, o ha propuesto al Poder Ejecutivo más jueces, más ternas que ningún otro Consejo de la Magistratura. Hemos terminado con la lógica esa perversa de las subrogancias para de una vez por todas darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de nombrar jueces subrogantes, de jueces titulares con todo lo que eso implica. ¿Pero eso está bien que el Poder Ejecutivo los nombre? Los tiene que nombrar el Poder Ejecutivo. Bueno, pero previo acuerdo del Senado. Sí, claro, exacto. Pero digo, bueno, claro, el tema de las subrogancias, por allí yo tenía un artículo de página 12 que me parecía interesante, porque bueno, obviamente estaba marcando una injerencia demasiado importante por parte del Poder Ejecutivo al tema de las subrogancias de los jueces. No hubo injerencia más fuerte del Poder Ejecutivo en la subrogancia en la justicia que durante el gobierno anterior, cuando quisieron imponer la mal llamada democratización de la justicia y la ley de subrogancia que después fue declarada inconstitucional por la Corte. Exacto, pero la Corte también... Nosotros dejamos de lado las subrogancias para poner jueces efectivos y así logramos, después de años, y años me refiero en algunos casos a 8 años, de completar lo que es la Cámara del Trabajo, la Cámara Civil y Comercial Federal, la Cámara Federal, la Cámara de Casación. Nosotros completamos con jueces efectivos.
cosa que ningún otro gobierno había hecho. Bueno, acá este es el artículo de página 12 que a mí me pareció interesante, que decía, en lo que refiere al Consejo de la Magistratura, el órgano que evalúa y controla a los jueces, la propuesta de modificar el artículo 13 demarca las tareas de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial. El comunicado de Garabano, porque él hizo un comunicado planteando un poco los cambios, indica que se van a centrar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y los requisitos a cumplir de los aspirantes, entre otros ítems que no especificó. Sí, lo que plantea el ministro Garabano, ¿qué es lo que plantea la sociedad en general, no? Es elevar el estándar para la designación de los jueces. Es que los jueces tengan que dar un examen y que todo el mundo pueda ver lo que dicen. Que sea filmado, que sea transmitido en la página web del Consejo de la Magistratura y cualquier persona pueda ver lo que ese candidato a juez está diciendo. Es decir, este tipo de selección se va a traducir en una instancia de oralidad en la evaluación. Lo que propone el ministro es que los exámenes sean orales, al margen de hacer una investigación más exhaustiva de los bienes que tienen los candidatos a jueces, de que el presidente a la hora de elegir uno de los 3 jueces que tienen en la terna pueda saber absolutamente todo de ese juez, además de que la sociedad toda pueda ver lo que ese candidato a juez dice en el examen. Se pueda transparentar. Hasta ahora la selección de los jueces eran con unas preguntas y por allí en tribunales, porque la verdad que no sé quién lo probó, no sé si alguna vez se probó, pero siempre se habló de preguntas que se le pasan al candidato favorito como para que pueda tener un buen examen. En realidad hoy el proceso de selección de jueces es una evaluación de antecedentes, un examen escrito. Una vez que se hace el examen escrito, después se pasa a una instancia, a una entrevista oral por parte de la subcomisión primero y del pleno después. Esa lógica y un padrino. Era una lógica anterior. Hoy no hay padrino. Antes sí hubieron. Yo me cansé de caminar como Oro Pi y escuchar jueces y fiscales, sobre todo fiscales, que me decían, yo tengo padrino, me voy a quedar acá toda la vida. Sí, ¿no? Estoy hablando de acá a 15, 18 años atrás. Hoy, en Comodoro Pi y en otros edificios judiciales, rescatan que muchísimos jueces y fiscales de hoy llegaron sin tener ningún padrino. Bueno, y esto, por un lado están los padrinos, por el otro lado están los interlocutores, ¿no? Por allí, digamos, técnicamente no hay interlocutores. Bueno, técnicamente, a ver, lo voy a decir bien. A la vista no hay un interlocutor claro del gobierno como Comodoro Pi. Si no, los periodistas lo estaríamos diciendo, como lo hemos dicho en otros gobiernos. Siempre se supo quiénes eran los interlocutores. A la vista no los tenemos, digo, yo suelo ir a hablar con los jueces, etcétera. No hay alguien que esté, que uno dice, bueno, mira, es aliado del gobierno y es el interlocutor con el gobierno nacional. Sí pasó con el kirchnerismo, pasó con el dualdismo, pasó con el menemismo, con un montón de gobiernos. Si quieren, con el radicalismo también. No lo recuerdo porque no estaba trabajando en esa época, pero seguramente también. Ahora, Lilita Carrió salió con todo contra Angelici, que sería el único que uno podría decir, sería el interlocutor del gobierno. Yo no suelo verlo en Comodoro Pi, no creo, me parece que anda por otras instancias, pero es la única persona mencionada. Mire, yo camino mucho como Comodoro Pi, pero porque yo tengo la función institucional de las relaciones con el Poder Judicial. Es decir, yo tengo por función ir y hablar con los jueces. Claro, no es que si lo vemos a usted decimos, está rosqueando. Para nada, tengo por función las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Además del servicio penitenciario, ¿no? Porque... Además de tener a cargo el servicio penitenciario. Nunca... Mire que he ido muchísimas veces, nunca he visto al doctor Angelici, nunca he visto a ningún otro funcionario que no tuviera la necesidad institucional de ir. Obviamente el ministro Garabano, el secretario de Justicia Otamendi, tienen las relaciones institucionales para hacerlo. Sí, igual sabemos que estas cosas se conversan tal vez en otros lugares, en otras instancias, y que los periodistas lo saben, por eso digo yo. A esta altura nosotros tendremos que lo saben. Deberían saberlo y no lo dicen. O está el rumor, claro, exactamente. Y ya lo dijo el presidente, lo ha dicho el ministro Garabano, este es un gobierno que no necesita de operadores como claro, lo los llaman. famosos operadores. Famosos operadores. Sí. Algunos nos tratan de naif, pero esa es la realidad. No los hay. Bueno, vamos a ver, hablando de realidades, hace muy poco, lo que pasa es que estamos pasados del Fondo Monetario, el dólar, los LEVAX, etcétera, pero hace muy poquito, a pesar de que también estuvimos pasados por agua por la cantidad de lluvia que tuvimos, la noticia eran que los jueces que liberaron a Cristóbal López y a Fabián de Sousa se iban de la Sala 1 de la Cámara Federal. Vamos a escuchar un poquito el reportaje de nuestra compañera Romina Mangel cuando Fara le dio la nota a uno de los camaristas.
Creo que el presidente fue mal informado, no creo que haya tenido tiempo de leer la resolución y creo que quienes le acercaron su opinión y no le acercaron realmente lo que el fallo dice. Tiene derecho a dar su opinión, tendría que medirse un poco porque es el presidente de la nación, pero tiene derecho a opinar. Bueno, hice este recorte nada más. Primero para saber qué opina. Mire, es un pedido que hace, ¿qué opino del traslado? Sí. Quiero creer, ¿no? Es un pedido de traslado que hace el juez. En el Consejo de la Magistratura se entendió que no había ningún obstáculo en acceder a ese pedido. El presidente de la Nación firmó el decreto de traslado. Es decir, lógicamente y obviamente estoy de acuerdo. Era un buen momento y es un buen momento para descomprimir una de las cámaras y en particular de las salas más cuestionadas, no solamente por el ámbito judicial y político, sino por toda la sociedad. Sí, a mí lo que me estoy de preocupa es acuerdo. que es este juez que está integrando una cámara cuestionada, y no lo estoy diciendo por el tema de la libertad, lo estoy diciendo por, digamos, lo profundo de este fallo, que es cambiar el fuero, que eso me parece lo peligroso, porque después lo de la libertad es discrecional. A mí, yo digo, me gustaría que se evalúe si está idóneo para trabajar en este fuero o en otro. Pero sin duda, lo que no se, o por ahí no se comunicó bien, fue que las causas, los expedientes que están en el Consejo de la Magistratura en contra del doctor Fara, van a seguir el trámite correspondiente. Por lo cual, él estando en el penal económico... De ninguna manera, estando en cualquier órbita del Poder Judicial, va a seguir siendo investigado mientras corresponda. Y si no, la causa se cerrará, pero el hecho de haber cambiado desde la Cámara a un Tribunal Oral Penal Económico... No lo exime de que avance la investigación, cosa que sí lejos. A Ballestero. Porque es, le van a aceptar la renuncia. Ya se le aceptó la renuncia. Sí. Y en lo que es en el ámbito del Consejo de la Magistratura, sí, si llegara a tener alguna causa penal o de otro fuero, se le avanzará seguirá en el fuero correspondiente. ¿Esto es porque técnicamente hasta ahí llega la potestad del Consejo de la Magistratura? ¿No pueden hacer más nada? No podemos ¿Se hacer estarían nada. extralimitando ustedes en sus funciones? No, es que no tenemos facultades para hacerlo. O sea, nosotros tenemos la facultad de investigar a los jueces mientras dure su función. Una vez que dejan de ser jueces, se declara abstracto el expediente. Perfecto. Doctor Máiquez, lo voy a volver a invitar cuando se empiecen a implementar estos cambios dentro del Consejo de la Magistratura para ver hasta dónde se puede mejorar Se ha mejorado mucho. el proceso de Todavía hay selección mucho de que jueces. mejorar, pero se ha mejorado mucho, créame. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Gracias a ustedes. Este programa lo pueden volver a ver en nuestro sitio www.serajusticia.net y también las encuestas que recién nos mostraba Jacobe sobre la imagen de Macri luego de estos sismos económicos. Lo pongo entre comillas porque no quiero ser alarmista y no me corresponde tampoco juzgarlo. Chao, hasta el próximo miércoles.